pero vamos a avanzar. La reconciliación de todas las cosas. Hoy vamos a avanzar con la cuarta entrega de este tema, la reconciliación de todas las cosas. Acompáñenme por favor a la escritura, a 2 Corintios 5, vamos a leer desde el verso 17. 2 Corintios 5, verso 17, de ahí en adelante es la porción que nos lleva a entender esto que estamos desarrollando ya hoy, cuarta entrega, la reconciliación de todas las cosas. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos, esto téngalo con mayúscula, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí hacemos la primera pausa, mire, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Ha oído estas expresiones, no? Que detrás de cada catástrofe, detrás de cada catástrofe natural, detrás de cada lluvia, detrás de cada ahora pandemia como experimentamos, se suele atribuirlo, es Dios castigando al hombre. Hermano, Dios está en paz para con el hombre. Hermano, la ira de Dios, lo dice la palabra, lo dice la Escritura, la ira, Él dice, y el castigo por nuestra paz fue sobre Él, sobre el Hijo, para que nosotros ahora tengamos paz para con Dios. Así que es importante descansar en esto, que el Señor no está en un asunto de ir y viendo cómo nos envía una catástrofe para que aprendamos una lección y nos reconciliemos. Hermano, si Dios necesitara de catástrofes constantemente para reconciliar a la humanidad consigo mismo, a estas alturas en la historia de la humanidad, todos estuviéramos ya en otro lado. Porque catástrofes naturales y crisis climáticas han pasado y seguirán pasando. Pero Dios no necesita de catástrofes para reconciliarnos, porque Dios no utiliza el temor para hacerlo, sino el amor de su Hijo. Si a alguien Dios debía enviar para reconciliarnos, era su Hijo, y su Hijo ya lo envió. Así que quede claro en nuestro espíritu, hermanos, que si a alguien el Señor envió para reconciliarnos en amor, no en temor, es su Hijo. Porque a veces caemos en estas repeticiones, no, pero el Señor es como que Dios lo está enviando igual para que se reconcilien. ¿Por qué Dios estaría en el asunto de cambiar su plan? Y ya vamos a avanzar esto, ¿cuál es el plan de Dios? Hermano, el plan de Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no planifica como los hombres planificamos. Planificamos según tal vez probabilidades que podrían o no pasar. Hermano, lo que Dios planificó es porque Dios lo vio desde la eternidad. Así que Dios no está detrás de alguna crisis de enviarle para que aprendamos una lección, sino de enviarnos a su Hijo para que le conozcamos a plenitud a Él. Es lo importante del ministerio que hemos recibido. Pero seguimos, y nos reconcilió, dice, consigo mismo. Es decir, estamos en paz para con Dios. Y nos dio o nos encargó el ministerio de la reconciliación. Que Dios, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Miren, es el Señor que nos encarga este ministerio de la reconciliación y no de la condenación. Dice que Dios reconcilió consigo mismo al mundo. Y a veces nosotros nos encargamos de condenar al mundo. No, tú estás así. Hermanos, a veces escuchamos frases como esta. Hace muy poco, con mucho dolor los recibíamos. Una persona que había abierto las puertas de su casa para que les predicasen, y vamos a decirlo entre comillas, porque era de una de estas religiones que se suelen mover también, les decía, tú estás así, Dios te está castigando por causa de lo que estás haciendo, por causa de que estás abriendo tu puerta al evangelio, a otras religiones que no era la que ellos le profesaban. Es Dios que está castigando ni siquiera a ella, sino a su Hijo.
Entonces muchas veces nosotros ahorita podemos sorprendernos y decimos, bueno, nosotros no. Hermanos, también dentro de la congregación evangélica ocurre. Condenamos a aquellos que tal vez no hacen lo que nosotros hacemos, no hablan como nosotros hablamos y empezamos a condenar y empezamos a señalar a otros. No entendiendo que el Señor no nos encargó a nosotros el ministerio de la condenación, no nos encargó el ministerio de empezar a medir a ver quién sabe más, quién sabe menos, quién sabe mejor. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación no tiene que ver, bueno, ¿qué vamos a hablar para estar todos felices? La reconciliación no es cómo vamos a juntar a las partes, porque hermanos, Dios nos junta partes en su propósito. Dios nos reconcilia en el uno. Es decir, la reconciliación no atiende, vamos a poner todas las partes de acuerdo. Porque ¿qué ocurre si todas las partes aquí, no sé cuántas personas podemos estar sentadas, tal vez 80, 60, pudiéramos las 60 personas hoy, un buen día ponernos de acuerdo, pero hace falta que uno se ponga en desacuerdo o que opine lo contrario, ¿para qué? Para que se disuelva esa unión. Pero el Señor nos permite operar como iglesia en algo mucho más que ponernos de acuerdo. Hermano, la iglesia pudiera hacer planes para estar en unidad. La iglesia pudiera generar escenarios para unirse, pero delante de todo esto o esfuerzos de los hombres pudieran separarse. Ahora, el Señor lo que nos hace es uno. El uno es indivisible, porque en el uno ya no son partes o las sumas de partes poniéndose de acuerdo, es la voluntad de Dios gobernando a la iglesia, a Cristo como cabeza y todos rindiéndonos a la voluntad del uno. El uno, hermano, es indivisible. De tal manera que un día yo pudiera pensar lo contrario, usted pudiera pensar diferente, pero si todos somos gobernados por la mente de Cristo, vamos a operar en el uno, hermano. Vamos a operar y descansaremos de no estar en el asunto, ver quién piensa. Yo pienso, pastor, es que eso que predicó, pastor, yo pienso diferente. Hermano, no se quede en eso de yo pienso diferente. Sométalo a la palabra. ¿Es válido que piense diferente? Es válido. Lo que no es válido es que su pensamiento o mi pensamiento personal sea mayor a lo que el Señor nos está hablando por medio de la palabra. Ahí siempre nos vamos a encontrar, no en cómo nos vamos a poner de acuerdo para llevarnos bien, sino más bien en la operación del uno, en operar conforme a la mente de Cristo. Y esto nos lleva precisamente, ¿no? Si hablamos de la reconciliación de todas las cosas y Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, entonces hay un plan divino. Hermanos, este plan divino es el Evangelio. Es el Evangelio. Por eso es que espero que todos estén listos, ¿no? Esperemos que el outfit que tiene ahorita solo sea de estar aquí adentro, porque en breve vamos a salir también a las calles y tenga sus zapatos listos, también su gorra, su bloqueador o su paraguas si empieza a llover también. Pero es importante entender esto, ¿no? El plan de Dios es el Evangelio. Y no lo reduzca, y vamos a entender que el Evangelio no es únicamente el presentar las buenas nuevas, aunque incluye las nuevas buenas de salvación. Pero el Evangelio es mucho más, porque nos dice la Escritura en Efesios que el Evangelio son las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, ¿incluye las buenas nuevas de salvación el Evangelio? Claro que sí. ¿Es únicamente el Evangelio las buenas nuevas de salvación? No es únicamente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que las riquezas son inescrutables, no se pueden contar, son insondables. Acompáñeme por favor, Efesios 3, versículo 7. Efesios 3, versículo 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y vamos a detenernos ahí en el verso 9, así que tenga su Biblia ahí abierta porque vamos a concentrarnos entre el verso 9 y 10. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Y para todos pudiera ser sencillo reconocer, hermanos, que Dios tiene un plan.
¿Y cuál es este plan de Dios? El Evangelio es el plan de Dios. Hermanos, ¿por qué vamos a detenernos aquí aunque pareciera básico? Pareciera, eso ya me lo sé, es muy básico, es de algo menor. ¿Por qué es necesario entender que el Evangelio es el plan de Dios? ¿Por qué es necesario entender que el Evangelio no es el plan B de Dios? Dios no tenía un plan A y el plan A le falló, entonces el Evangelio voy a poner el plan B. Hermanos, a Dios no le ha fallado nada. Desde el principio el plan de Dios fue el Evangelio. Desde el principio siempre el plan de Dios fue el Evangelio, fue el plan A. Él no tenía otro plan alternativo esperando que en algún momento fallara su plan, porque a él no le ha fallado nada. Y lo primero que se le puede ocurrir a una mente natural es, eso que está hablando no es tan cierto, porque ¿qué le pasó al hombre? Si a Dios no le ha fallado nada, diríamos con los jóvenes, ¿qué le pasó al hombre? Claro, una mente natural enseguida lo lleva al plano, ¿cómo es esto que a Dios no le falló nada? Pero yo veo que el hombre falló en el inicio. Y claro, esos son pensamientos propios, sí, cuando tratamos de entender o comprender asuntos espirituales y eternos con una mente natural, con una mente finita o limitada. Entonces lo primero que se le puede ocurrir al hombre es que cuando el hombre fue introducido, nosotros decimos el hombre le falló el plan de Dios, el hombre pecó, pero cuando Dios pensó en el hombre, Dios ya había pensado en su Hijo, por medio del cual Él reuniría todas las cosas y todas le estarían sujetos en Él. Hermano, cuando Dios piensa en el hombre, Dios ya había pensado en su Hijo desde antes de que el mundo fuese fundado. Dios ya había establecido un plan. El plan de Dios siempre fue y ha sido Cristo. Por eso es tan importante esto recalcarlo, ¿no? Porque nosotros podemos decir, ¿cómo es que a Dios no le ha fallado nada? Pero yo veo que el hombre falló. Hermanos, es que el plan de Dios siempre fue con Cristo. Y vamos a tratar de entenderlo un poco más. El plan de Dios siempre fue con su Hijo. El plan de Dios siempre fue con Cristo. Por eso es que el propósito eterno de Dios nunca ha corrido riesgo. Aun cuando el hombre falló en el Edén, el plan de Dios no se encontraba en riesgo. Hermano, aun cuando el hombre comió del fruto equivocado, ni Satanás, ni sus demonios, ni principados, ni potestades habían ganado ventaja alguna sobre el propósito de Dios, porque el plan de Dios siempre fue con su Hijo. A Dios no le tembló nada cuando el hombre pecó. Dios no estaba en conflicto, Dios no estaba en riesgo y no se puso, el hombre me falló, ¿y ahora qué hago con mi plan? ¿Por qué? Porque su plan desde el principio siempre fue con su Hijo. Y gloria a Dios, porque Él desde antes de la fundación del mundo nos incluyó en su Hijo. Por eso es que el Señor estaba en descanso, Él no tenía conflicto. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado del hombre. Dios no estaba pensando, no, cuando el hombre falló, Dios no estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a crear un plan alternativo para que el hombre se regrese al camino. Claro, naturalmente se nos pudiera ocurrir algo así, pero desde el principio el plan de Dios siempre fue Cristo. Dios no estaba en un asunto de una crisis o no estaba en un conflicto, hermano. Si Dios hubiese tenido tal vez algún conflicto, si Dios hubiese tenido de alguna manera se había puesto nervioso porque el hombre iba a fallar, hermanos, Dios no hubiese descansado después de haber creado al hombre. Antes de que el hombre pecase, cuando Dios introduce al hombre en la creación, ¿qué expresión encontramos a continuación después de que Dios introduce al hombre en la creación? En el séptimo día Dios descansó. Hermano, Dios no hubiese descansado si es que Él ya no hubiese resuelto todas las cosas por medio de Cristo. Por eso es que Dios no estaba en conflicto cuando el hombre es introducido en la creación, porque su plan siempre fue su Hijo, siempre fue Cristo. Por eso es que Dios no tuvo conflictos, porque cuando el hombre pecó, Dios ya se había provisto del cordero para el sacrificio desde la eternidad. Y eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis, cuando habla que el cordero fue inmolado desde el principio. Desde antes de todas las cosas, el cordero ya había sido inmolado. Es por eso que Dios pudo descansar, porque para nosotros muchas veces empiezan las eternas preguntas, ¿no? Y a veces son válidas.
Cuando escuchamos, bueno, pero si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿y por qué estaba ahí en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y por qué si Dios era Dios no podía evitar que el hombre pecase? Hermano, Dios no tenía ese conflicto porque su plan eterno siempre fue Cristo, porque en su plan no había fallas. Estaba todo resuelto desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que cuando el hombre pecó, Dios sabía que había provisto el sacrificio desde la eternidad para que todas las cosas sean sujetas por medio de él. Y por eso Dios suelta esta expresión tan hermosa cuando ve al hombre. Y Dios descansó. ¿Por qué? Porque usted y yo tal vez solo cuando leemos Génesis, ¿qué hacemos? Vemos a Adán y a Eva y al pecado. Pero cuando Dios ve al hombre, Dios ve a Cristo y a su iglesia. Por eso Dios descansaba, porque sabía que a través del hombre Él llevaría a cabo su eterno propósito. Miren la capacidad del Señor para ver. Claro, nosotros vemos a Adán y Eva fallaron, el conflicto, el pecado. Pero Dios estaba viendo a Cristo y a su iglesia. Y cómo a través de su iglesia la plenitud de Dios llenaría toda la tierra, llenaría todas las cosas. Por eso decimos, esto resuelve esas eternas preguntas, interrogantes, y por qué Dios puso el árbol, y por qué si fue Él, o por qué el hombre comió, por qué no le quitó el árbol, por qué no, hermanos, Dios no estaba pensando en esos conflictos. Dios estaba pensando en su Hijo. El plan de Dios siempre fue Cristo, pero había un tiempo, y esto es muy importante detenernos, había un tiempo para que Cristo, el plan de Dios, se diese a conocer. Es decir, para que Cristo fuese revelado a plenitud. Y acompáñenme por favor a Gálatas 4:4, porque es importante atender a esto. Dios es un Dios que ha establecido tiempos. Así como es un Dios de pactos, es un Dios también que establece tiempos. Aunque en Él, mire, Él habita la eternidad, Él contiene la eternidad. Imagínense lo grande de nuestro Dios. Contiene Él la eternidad, pero es un Dios que determina los tiempos. Aún en lo natural usted puede encontrar en la Escritura que Él dice, Él es el Dios de las temporadas y las sazones. Es decir, Él en su soberanía se ha dispuesto los tiempos. Pero así también en cuanto a la revelación del Hijo, si bien el Cordero había sido provisto desde la eternidad, desde antes que el hombre pecase, Dios delimitó un tiempo para que el Hijo fuese revelado a plenitud. Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo. Mire, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que ya Dios había establecido un tiempo para que su Hijo fuese revelado. ¿Ve cómo el Señor no estaba a conflicto y nunca fue el plan B? Bueno, el hombre pecó, entonces voy a enviar a mi Hijo para que todos se salven. Hermanos, eso es como lo hemos leído de forma natural. El conflicto de la mente natural. El hombre pecó, entonces Dios tuvo que enviar como plan de emergencia a su Hijo para que nadie se pierda. Pero Dios no tenía ese conflicto porque el plan de Dios siempre fue su Hijo. Pero en el tiempo Él había determinado que su Hijo iba a darse a conocer, que su Hijo iba a ser revelado para que todas las cosas sean reunidas en Él. Dios había determinado desde la eternidad que había un tiempo de cumplimiento para que su Hijo fuese revelado. Por lo tanto, hasta que eso pasara, ese era un misterio, del cual quienes vivían en otro pacto o los antiguos solo lo podían ver a través de formas, a través de figuras. ¿Se acuerda una de estas que lo hemos repetido en varias ocasiones, no? Cuando leemos nosotros las Escrituras o cuando leemos la Biblia, podemos verlas muchas veces de manera superficial y a veces pudiéramos tener el error de repetir las historias bíblicas del Antiguo Testamento sin entendimiento. Ejemplo de esto, y uno muy básico que ya hemos compartido, no. Podemos aprender en la escuela dominical y enseñarle el arca de Noé y cómo el Señor metió 2 de cada especie para guardar a los animalitos, para guardar a las personas. O podemos también ver que desde el principio, de Génesis al Apocalipsis, todo nos habla de Cristo. Y la intención y el plan de Dios siempre ha sido darse a conocer. De tal manera que cuando vemos el arca, ya no vemos únicamente solo un arca y con la tierra inundándose, sino que vemos en el arca la figura de
Cristo. Todo lo que estaría en ese arca sería preservado, sería guardado. Y no es coincidencia que hayan ido dos animalitos o por género, no. Dos, la hembra, la mujer, los animalitos, la familia. Esa figura que estaba ocurriendo en el arca era que todo lo creado sería preservado por el Señor. ¿En dónde? En Cristo. Entonces no vemos ya solamente un arca, vemos a través de esa sombra, de esas figuras, de esa figura a Cristo. Y él sigue siendo igual en nuestros días. Todo aquello que está en Cristo es preservado por causa de su propósito. Pero hasta ese entonces, hasta que el tiempo fuese cumplido, esto era un misterio. Ese era el misterio que había estado oculto desde los tiempos eternos. Mire, retomamos lo que dice Efesios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. Esto era un misterio que se mantuvo oculto, ¿no? Que estaba a través de sombras, de figuras, de promesas y de profecías. Y no porque Dios no quería revelarse, sino porque Dios en su soberanía se había dispuesto, dígalo conmigo, un tiempo para darse a conocer, para dar a conocer la plenitud de Dios. Hermanos, Dios de nuevo, y hacemos hincapié en esto, Dios siempre quiso y ha querido darse a conocer. Ha sido siempre el plan de Dios darse a conocer por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Pero ahora este misterio no está más oculto. Ya este misterio, debemos entender que este misterio en primer lugar no se escondía de nosotros. Y mira, aquí hay una pequeña diferenciación de palabras que aunque es pequeña, es profunda. Dios no se estaba escondiendo de nosotros, o más bien, este misterio no se escondía de nosotros. Este misterio que Dios se iba a dar a conocer a plenitud por medio de Cristo, más bien estaba oculto en Dios para nosotros. De nuevo, no estaba oculto de nosotros, sino para nosotros, porque Dios había establecido un tiempo. Ahora vaya conmigo, Efesios 1, vamos a leer desde el verso 19 para llegar al 22. Es importante entender esto, que Dios se dio a conocer a plenitud por medio de Cristo y que es un misterio, de nuevo, que no se escondía de nosotros, sino para nosotros. Efesios 1, 22, pero vamos a leer desde el 19. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Verso 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Desde ahí vamos a hacer la pausa. Dios sometió, ¿qué dice? Todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, hablando de la iglesia que es su cuerpo, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Hermanos, ¿por qué Dios estableció un tiempo? Porque la iglesia no es el grupo de hermanos que se reúne una vez a la semana o unos cuantos días. Hermanos, la iglesia, según lo que nos dice la palabra, sería la plenitud aquí en la tierra de aquel que lo llenaría todo por completo por medio de ella. Cuando Dios pensaba en la iglesia, Dios no estaba pensando solo en un grupo de hermanos que se reúnen los domingos a celebrar, aunque eso lo puede incluir y nos gozamos en eso. Cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en la expresión de su gloria en la tierra. Esa es la iglesia del Señor. No es un grupo de unos cuantos hermanos que se reúnen una vez a la semana. Por eso Dios estableció tiempo, porque a Él le plació que en su momento se iba a manifestar su gloria por medio de Cristo y Cristo sería dado a la iglesia como cabeza y la iglesia sería la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Podemos entonces retroceder nuevamente y cuando vemos a Génesis, ya no solamente ver a Adán y a Eva y su pecado o su error,
porque cuando Dios introduce al hombre en la creación, lo que vio fue a Cristo y su iglesia. Miren cómo Dios nunca estuvo en riesgo de su plan. Nunca vio que su plan titubeaba, nunca vio su plan dudar, porque era por medio de su iglesia que Dios llenaría todo de él. ¿Se acuerda esa expresión, no? Que lo encontramos en reiteradas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios y la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando Dios pensó que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios, hermanos, no es porque algo iba a venir del cielo en primer lugar a descender, porque quien debía descender, descendió en forma de hijo, se impartió como vida a los hombres para que ahora los hombres sean los encargados de llenarlo todo de Cristo, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Por eso debemos migrar en el entendimiento de que somos iglesia cuando estamos aquí reunidos. Hermano, la iglesia está operativa 24/7, porque cuando Dios pensó en iglesia, no pensó en reuniones dominicales, pensó en un cuerpo de igual naturaleza. Segunda de Pedro nos habla de esto, que nos ha sido dada la naturaleza divina. Cuando Dios pensó en su iglesia, pensó en su naturaleza, en la expresión de su gloria en la tierra. Por eso hemos hecho tanto énfasis en esto, no porque no disfrutemos congregarnos, disfrutamos congregarnos, disfrutamos venir acá, celebrar, abrazarnos, cantar al Señor alabanzas, pero disfrutamos más y es nuestra oración que todos los días podamos ser verdaderamente iglesia, la iglesia que expresa la gloria de Dios, no en un lugar únicamente un domingo, sino todo el tiempo, todos los días. Porque cuando el Señor piensa en iglesia, no solo piensa en reuniones, piensa en su plenitud en la tierra, la cual sería la encargada de llenarlo todo de Él. Es el plan de Dios, hermanos, que todo sea lleno de Cristo por medio de la iglesia. Miren lo que se nos ha encargado a nosotros. Tremendo ministerio que nos ha sido dado, ¿no? Y ese es este ministerio de la reconciliación. Que todas las cosas puedan ser reconciliadas. Y mire que retomamos Efesios 3. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Qué importante esta última parte y tan pequeña, no. Creador de todas las cosas. Porque para nosotros pudiéramos dar por sentado y decir, sí, yo sé que Dios lo creó todo, pero muchas veces nuestras expresiones dicen lo contrario. Expresiones como, no, vamos a encontrar otras palabras que a veces podemos soltar en joven. Todo está mal, todo, no, el país está de mal en peor, no, que la política es del diablo, no, que la justicia es del diablo, que todo decimos que es del diablo y decimos, perdónenme la expresión, no me la aguanto, decimos que todo está podrido. Y pareciera que solo hay en nuestra boca queja, murmuración de nuestro país, de nuestra ciudad, y vemos los noticieros y decimos todo lo malo y llegamos a la casa y nos seguimos quejando de todo lo malo, hermano. Pero cuando entendemos esta realidad, que Dios es creador de todas las cosas y sobre todo entendemos cuál es el trabajo de la iglesia, entonces vamos a tener que cambiar aún la expresión de nuestras palabras. Porque tal vez si lo que nos rodea está como está, es porque la iglesia no está operando en el poder y la autoridad que debería estar operando. Colosenses 1, verso 16. Y por favor, vaya conmigo a este texto y le pido en el Señor que podamos leer esto, y es mi oración esta mañana, que en fe podamos leer esto. Que esta porción que vamos a leer a continuación, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para no seguir repitiendo palabras que en nada aportan. De hecho, hago una pausa antes de ir a Colosenses 1:16. La misma palabra nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué es lo que se puede escuchar en nuestra casa cuando hablamos? No, que las cosas están de mal en peor y ¿O estamos hablando gracia? Hermanos, palabras corrompidas no solo son malas palabras o palabras soeces. Palabra corrompida es todo aquello que no edifica. Y como padres, como hijos, como hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Palabras corrompidas o palabras que edifican?
palabras que aportan gracia a los que nos rodean o palabras de desgracia. Ninguna palabra corrompida. Nosotros podemos decir, no, yo no digo malas palabras, pero si lo que no hablo no está cargado de la gracia de Dios, son palabras corrompidas, que no están edificando en nada. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y retomamos Colosenses 1:16. ¿Por qué lo llevamos esto? No entender, porque si estamos edificando la casa de Dios, la única medida que podamos edificar la casa de Dios y que todas las cosas son creadas por medio de Él, vamos a ver lo que dice la Escritura. Colosenses 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo debería derribarse de nuestra boca esta expresión? Es que por años, gracias a Dios hoy es menos, que por tantos años le ha hecho daño al avance del Evangelio en la tierra, que todo era del diablo. Cómo se vestían, cómo hablaban, no vayas a tal área, la política, las artes, esto, no, todo es del diablo y todo está corrompido y toda la tierra está mal. ¿Cuánto daño le hemos hecho diciendo que todo es del diablo? El asunto está que el diablo, en la medida que le concedíamos terreno, seguía operando las tinieblas. Pero si por fe nuestros ojos fueran abiertos a esto, no estaríamos diciendo que todo es del diablo, que todo está dañado, que todo está podrido, estaríamos más bien no reclamando, proclamando que todas las cosas le pertenecen a Cristo, porque todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. No hay nada, hermano, que no le pertenezca al Señor. Si en Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes que todas las cosas, debe cobrar sentido en nuestro interior que todo le pertenece a Dios. Debe cobrar sentido que todo le pertenece a Él, hermano, que no hay nada que le pertenezca al diablo, ni la política, ni la economía, ni las artes, ni la comunicación, ni una ciudad, ni una nación, aunque se ve infestada temporalmente de tinieblas, hermano, todas las naciones le fueron dadas al Hijo, nada le pertenece al diablo, todo le fue dado al Hijo de Dios, hermano. Saquemos de nuestra boca estas declaraciones que solo producen retraso. Toda autoridad le ha sido dado al Hijo de Dios, de tal forma que ahora la iglesia, como su cuerpo, es la encargada de anunciar y proclamar esta reconciliación de unas cosas, de todas las cosas. Por más corrupto que sea, por más que haya. Y aunque podemos ver la operación de las tinieblas en las ciudades, en los sistemas que operan en el mundo, y no negamos las maquinaciones del enemigo, hermanos, las maquinaciones del enemigo no tienen ningún poder sobre Cristo. Y una buena noticia, a nosotros nos fue dada la mente de Cristo. Por favor, dejemos de ser de los que somos víctimas del sistema, de los que, no, es que aquí opera mucha corrupción, es que no sabe la presión del trabajo, todo es corrupto acá. Hermano, pero si Dios lo puso en un lugar, es para que las tinieblas se disipen. Muchas veces repetíamos esa frase, aún nosotros hace algunos años la compartíamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando salíamos a predicar a las calles, luego de orar, orábamos, bueno, vamos a desligarnos de toda la contaminación y vamos a hacer una oración de desligarnos. Hermanos, si nuestra vida está ligada a Cristo, no hay nada que tenemos que desligarnos. Las tinieblas más bien retroceden delante del avance del Evangelio. Nuestra única ligadura, nuestra única atadura es con Cristo. Así que por más que opere corrupción a sus alrededores, usted y yo somos los encargados de que a través de la expresión de Cristo, las tinieblas se disipen. Por eso es que aunque podemos ver corrupción en los sistemas temporales y no los negamos, pero si tenemos la mente de Cristo, hermanos, vamos a ser preservados de la corrupción. Y no solo eso, porque el fin no es que no nos contaminemos, el fin es llenarlo todo de Cristo. El asunto está que pudimos ser tal vez expertos en no contaminarnos, pero eso nos llevó a aislarnos.
Hermano, santidad no es voy a dejar de hacer cosas para alcanzar algo divino. Santidad es entender que hemos sido separados para alguien, separados para Cristo, separados para su propósito. Entonces, santidad no me lleva a aislarme y a dejar de hacer cosas. Santidad me lleva a ser la expresión de aquel que es santo en todo lugar y en todo tiempo. Así que donde aún opera tinieblas, la iglesia es la encargada de alumbrar y proclamar que todo le pertenece a Cristo, hermanos. Y eso no es nuestro grito de guerra, no es con gritos de guerras, ni con gritos ni nada de eso. Eso únicamente lo vamos a lograr con nuestra declaración en fe. Lo que cantábamos hace algunos instantes, hermanos, todo ha sido consumado por medio de la obra de la cruz. No es nuestro grito de guerra lo que va a cambiar la nación, no es cuánto gritemos, no es cuánto hagamos para que cambie nuestra nación, es cuánto de nuestra fe estamos proclamando. Acuérdese esta versión que hallamos en las Escrituras con respecto a la fe en Hebreos 11. Es pues la fe, la sustancia, la puede encontrar, Reina Valera Antigua, para que sepa de dónde lo hemos sacado. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Esa es la fe, la sustancia. Es Cristo mismo siendo expresado. Por eso es que las tinieblas no se intimidan con nuestros gritos, las tinieblas se disipan cuando la luz aumenta. Por eso la iglesia se reúne, por eso la iglesia se congrega, por eso la iglesia, claro, busca cada día prepararse, conocer la palabra, no para acumular información, porque las tinieblas se disiparán. Tantas tinieblas habrán en nuestra ciudad como falta de entendimiento en la iglesia. Tanta luz habrá en nuestra ciudad como la iglesia crezca en el conocimiento de nuestro Señor. Esa es la labor de la iglesia en la tierra. Y todo esto nos lleva a un fin. Como punto 2, todo apunta a un fin. Retomamos por favor Efesios. El fin, dice, de todo esto, mira, el fin de todo, del plan de Dios, que es darse a conocer por medio de Cristo, de que la iglesia sea la encargada de ser la expresión de Él en la tierra. Todo esto tiene un fin. Y dice la Escritura, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, impresionante hasta ahí, mire, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios y en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Miren la capacidad que le ha sido dada a la iglesia para que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Y mire lo que dice, no vaya, yo se lo digo, 1 Corintios 1:24, porque vamos a comparar esto. Si la Escritura primero me dice en Efesios, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer, mire lo que la Escritura mismo declara sobre la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 nos dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que cuando leemos esta porción nuevamente, lo que nos está diciendo, el fin de todo esto es que Cristo en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Hermanos, Dios se está dando a conocer en la tierra y lo está haciendo por medio de la iglesia. Dios está dando a conocer su multiforme sabiduría y lo está haciendo por medio de la iglesia. Y a veces estamos, decía la semana pasada el pastor Blaino, Señor, haz algo por nuestra nación. Señor, y empezamos a clamar, haz algo por nuestra nación, haz algo por nuestro país, haz algo por la política, haz algo por la justicia, en el mejor de los casos. Porque hay quienes dicen, tal y cual, que se vaya del cargo. En el mejor de los casos le decimos, Señor, haz algo. Pero no estamos llamados a solo clamar que haga algo, sino a entender y a proclamar lo que Dios ya hizo por medio de Cristo. Proclamar esa reconciliación. Proclamar de que se opera injusticia y corrupción en los gobernantes, las autoridades. Señor, proclamamos, Señor, tu victoria. Proclamamos que tu justicia gobierna. Proclamar que los hijos de Dios serán los que ocupen esos lugares para que la justicia de Dios se exprese.
Así que oremos por nuestros gobernantes, oremos por ellos, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé la sabiduría para gobernar, pero así también que cada vez sean más los hijos de Dios, que no retrocedan delante de la corrupción, sino más bien que sean los que vayan, los que vayamos, los que estemos ahí. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios y la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Es la labor y el trabajo de la iglesia. Cristo, sabiduría de Dios. Acá es importante, ¿no? Y hacemos una pausa de nuevo en el versículo de Efesios. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades. Seguramente en otras versiones también dice a los principados y las potestades en regiones celestiales. Y acá es importante entender que en primer lugar, hermanos, no se está hablando de demonios. Esto lo hablamos muy breve en una enseñanza, pero acá no está hablando de demonios, no es que les vamos a enseñar a los demonios, hermanos. Principados y potestades, no todo principado y potestades son demonios, son seres espirituales que pueden actuar tanto a favor del propósito de Dios como a favor de las tinieblas por causa de la operación del hombre caído. Pero acá es importante entender que este texto no está hablando de demonios, porque principados y potestades en griego está hablando de esta traducción exacta, poderes y autoridades. Y todo poder y autoridad es puesta por Dios. Entonces no está hablando en primer lugar de demonios, sino de seres espirituales que operan en las regiones celestiales, y es la iglesia de anunciar la sabiduría de Dios. Y mire por favor con lo que dice Colosenses 2:9, para que no me mire con cara de desconcierto. Colosenses 2:9. ¿Está ahí? Muy bien. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que él no es cabeza de demonios, él es cabeza de todo principado, autoridad, él es cabeza de toda autoridad y poder, porque todo poder y autoridad ha sido dada por Dios. Es por eso que la iglesia anuncia y da a conocer a todo lo creado la multiforme sabiduría de Dios, de tal forma que cuando la iglesia expresa a Cristo, todo lo creado se sujeta a su creador. Hermanos, es la labor que le ha sido encomendada a la iglesia, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de nosotros para que todas las cosas sean reconciliadas en Él. Entonces, si vemos operación de injusticia, si vemos la operación de tinieblas, ¿cuál es la labor de la iglesia? Reconciliarlo todo en Él. Buscar que todas las cosas sean reconciliadas en el Señor. Y hermano, descanse tanto que eso no depende de su capacidad o mi capacidad para hablar, para influir. No, es que yo no tengo mucha influencia política, económica, social. No. Eso no depende de nosotros, sino de la vida que opera en nosotros. Por eso la Escritura declara, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Delante de esa declaración, entonces, ¿qué podría ser un obstáculo? Nada, pero lo que sí necesitamos es que nuestro entendimiento sea renovado, lo que nuestro entendimiento avance, para que así también avance juntamente con nosotros el Evangelio y la expresión del plan de Dios aquí en la tierra. Así que ¿le parece si un momento más se pone de pie y oramos? Oramos en ese tiempo porque creemos, hermanos, y no lo decimos como quienes no conocen la realidad de lo que pasa en nuestra ciudad. Quien les habla le gusta consumir también los noticieros y ve lo que pasa. Pero hermanos, lo decimos con todo o con toda libertad y con toda seguridad en fe. La iglesia está viviendo tiempos gloriosos, hermosos. Porque hermanos, como nunca antes en la historia está avanzando el Evangelio. El conocimiento de Dios cada vez se hace más claro, porque a Dios le plació alumbrarnos el entendimiento. Y no hablo de nosotros, hablo de la iglesia en el Señor, porque la verdad presente, el evangelio del reino está avanzando en todas las naciones, porque cada vez más este sistema de pensamientos de una iglesia aislada del mundo está siendo disipado, y ese era el plan de las tinieblas, aislarnos del mundo.
pero cada vez más la iglesia se está levantando en el poder y en la autoridad de Cristo para que esa sea la luz que alumbre todas las cosas. Y esa es la intención con la cual hoy nos juntamos en oración. Que no se quede en amenes, que no se quede en qué bonita reunión, o no me gustó, o no entendí nada. Oramos al Señor para que abra nuestro entendimiento, pero oramos para ser prontos hacedores de la palabra, para que el Espíritu remueva todo lo que deba remover, que nos incomode todo lo que nos deba incomodar, con tal que el Evangelio avance. Esa es nuestra oración, esa es nuestra declaración en fe. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Haznos ver, Señor, tu realidad. Haznos ver, Señor, que la palabra de tu poder por medio de la cruz, Señor, está operando en nuestros días. Señor, que no es nuestra declaración emocional, que no es una declaración que nace de nuestras intenciones, Señor, sino que nace desde la obra consumada de la cruz. Padre, que nuestra fe no está basada en probabilidades, sino en la certeza, Señor, de aquello que tú consumaste por medio de Cristo. Queremos ser, Señor, no solo de oidores olvidadizos o acumuladores de mensajes, Señor, sino hombres y mujeres de Dios que llevan a práctica la palabra de verdad. Señor, que si tenemos que ser incomodados, si tenemos que ser sacudidos, Señor, con tal que el Evangelio avance, que así seamos, Señor, pero que no nos conformemos a nuestros propios pensamientos, a lo que sabemos o a lo que hemos aprendido, Señor, sino a lo que tú estás hablando en este tiempo, para que tu vida, Señor, y tu palabra lo llene todo. Señor, hoy te decimos, henos aquí, Padre. Queremos que nos envíes a nosotros, Señor. Queremos que haya verdad en nosotros. Queremos que haya fruto de justicia en nuestras palabras, Señor, y acciones. Y reconocemos que eso es solo posible por medio de Cristo. Padre, que reconozcamos todos los días que con Cristo somos juntamente crucificados, pero así también con Cristo estamos juntamente resucitados y sentados contigo en lugares celestiales, en lugares de autoridad, Señor. Que tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, que tú eres la cabeza del cuerpo. Y te damos, Señor, también gracias por permitirnos ver lo que no veíamos. Abre los ojos de la iglesia, Señor. Abre nuestro entendimiento, porque si algo vemos hasta ahora, Señor, creemos que tu luz va en aumento y veremos más claramente, Señor, también mañana. Y veremos tu gloria llenando la tierra de tu conocimiento que es en Cristo Jesús. Padre, honramos tu nombre y lo glorificamos por medio de tu Hijo. En Cristo Jesús. Amén y amén.